Rubén, la primera cosa a decir es muchas gracias por aceptar esta entrevista y por estar con nosotros acá en Brasil. Gracias a vosotros por tener este pequeño espacio. Charlando un poco de Corto Maltés, Sous le Soleil de la Minuit, su primer álbum de Corto Maltés, pero en la realidad el 13º en la cronología general del personaje. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que usted y Juan Díaz Canales enfrentaron en continuar, proseguir con el trabajo de Hugo Pratt? Había muchos, ¿no? Evidentemente. Después de retomar un personaje como Corto Maltés no es nada fácil, por muchos motivos, por el propio estilo, en mi caso, del dibujo, por el estilo de Juan, por la parte literaria, evidentemente, pero sobre todo por la responsabilidad de continuar un personaje mítico dentro del cómic europeo e internacional también. Entonces, para la primera cosa que dificultad era, después de comprobar que podíamos realizarlo, al menos yo, Juan porque es un gran, él siempre dice que viene a la historieta por su amor a la obra de Pratt, y por mi lado porque ha sido un referente, como muchos otros artistas, pero en mis inicios y durante toda una época, ¿no? Pero teníamos esta seguridad de que no nos alejábamos mucho de un aspecto de la aventura que yo en mi caso en particular ya lo había trabajado un poco en Dieter Rumpen, el personaje anterior mío, ¿no? Y sobre todo superar este miedo que puede haber cuando esta obra puede ser bien recibida o no, la continuidad de por sí, la continuidad, ¿no? Este era el reto más difícil, ¿no? Aceptar lo que representaba el personaje, ¿no? Luego ya vinieron aspectos mucho más, digamos, prácticos, ¿no? De conocer un poco más cómo dibujarlo, pero en base es como que nosotros teníamos una libertad muy amplia ya desde un inicio de cómo evolucionar el personaje. Esto también nos tranquilizó mucho. Entonces, no existían restricciones para el personaje. En absoluto. O sea, sí que la única restricción era propia, porque sabíamos que era con la continuidad de la serie. O sea, nosotros sabíamos que no podíamos hacer una ruptura total, porque es un personaje que ya se conocía, con unos rasgos, unas características, ¿no? Y no era, digamos, no era un reto para nosotros, ¿no? El reto posteriormente sí que pues, se puede hacer o vendría, ¿no? Pero en nuestro caso ya sabíamos que tenía que haber una cierta continuidad. Era el tomo, como tú has dicho antes, el tomo 13. O sea, no era el tomo 1, era el tomo 13 de la teoría de la serie de personajes, ¿no? Entonces había aspectos, sobre todo la primera etapa del Sol de Medianoche, en la que ahí empezamos a reflexionar sobre intentar, digamos, fantasear un poco donde los lugares donde Corto Maltés no había estado todavía, o sea, llenar estos espacios del personaje. Luego ya la cosa cambió a partir del Nocturno Berlinés. Ya el personaje envejece y toma otra ruta buscando nuevos lugares, ¿no? Sí, gracias. Y también te gusta a trabajar con sus propios personajes, como en cromáticas, como Dieter Rumpen. Son ejemplos de personajes creados a usted. Y ¿siente menos responsabilidad al trabajar con sus propios personajes o no hay diferencia para ti? De hecho, no la hay. O sea, tan solo, digamos, en mi caso, he añadido otras responsabilidades, ¿no? En el caso del diseño de los personajes ya creados por Pratt, en los que no están creados por Pratt, que son nuevos. El planteamiento mío es el mismo de siempre, o sea, que los personajes tengan una humanidad, una característica que lleguen al lector, ¿no? Esto es complejo de definir, pero esta es la parte más importante. Pero para mí, todos los creados ya por Pratt o los creados por mí, digamos, tienen el mismo esfuerzo y cariño, ¿no? Muy bueno. Y has también trabajado también en una historieta de Batman Black Knight, ¿verdad? Y ¿cómo fue la experiencia de trabajar para el mercado de Estados Unidos, para un artista que mayoritariamente es un artista de mercado europeo? Fue curioso porque fue una colaboración muy puntual. Vino gracias a
a David Macho, que es en España, bueno, y en Estados Unidos también, es conocido porque él ha hecho de intermediario para los autores españoles que han trabajado para Estados Unidos, ¿no? Él abrió el mercado para muchos autores para que trabajaran para las empresas norteamericanas de superhéroes, DC, Marvel, etcétera, ¿no? Y fue una proposición que me vino como caído del cielo, digamos, ¿no? Sin yo esperarlo. El propio David me lo propuso, y porque yo estaba interesado en hacer algo del personaje, y como él tenía contactos, me dijo, pues si quieres te los facilito, y él me contactó de ese modo. Y fue, bueno, ya en Estados Unidos era un poco conocido por algunos autores y por algunos... Y bueno, pues a mí me hacía mucha ilusión, pero fue puntual. La experiencia, no puedo hablar de experiencia porque no hubo continuación. Entonces yo tampoco la buscaba, ¿eh? No, yo buscaba que pudiera tener la oportunidad de hacer colaboraciones, digamos, esporádicas en el mercado americano, ¿no? Faría otra vez, ¿tiene algún personaje de mercado norteamericano que te gustaría dibujar? Bueno, y a mí me gustaría, claro, los clásicos, ¿no? Que es donde vas, ¿no? Quizás me gustarían mucho más series, mucho más ligadas al mundo por ejemplo, de DC, ¿no? Que puedes hacer personajes, historias muy diferentes también, ¿no? Yo creo que nunca me ha interesado mucho los personajes, digamos, de superhéroes de por sí, ¿no? Me gustan las historias que sean de fantasía, todo terror, etcétera, o del modo también costumbrista, pero que cuenten algo, no sé cómo decírtelo, interesante, ¿no? No demasiado de fantasía, ¿no? ¿Pero cuáles personajes? Bueno, no sé, personajes como más policiales, ¿no? Más de thriller, ¿no? Un poco en todo el terreno de la aventura o de policiales. Es más interesante para mí que crear mundos, ¿no? Que la fantasía o el diseño es mucho más evidente, ¿no? Y en este terreno no es el propio mío, ¿no? Al igual que Corto, un artista siempre está en busca de mares nunca antes explorados, ¿sí? ¿Hay algún género o idea como esta policial o terror que no había dibujado o algún tipo de cómic que no ha trabajado pero todavía quiera explorar? ¿Cuál otro estilo? Sí, me gustaría, lo que siempre me ha interesado es la historia, más que el género, que también, ¿no? Yo, si la historia es buena, estoy abierto a mucho tipo digamos, de géneros, sin que sean géneros, ¿no? El propio género de las historias costumbristas que pasen hoy en día, pues ya me interesa de por sí hacer algo dentro de esta línea. Sí que también me interesarían historias que están relacionadas con el terror urbano de hoy en día o con una fantasía que no sea muy imaginativa, pero que digamos que el artista pueda crear un mundo que esté en este actual, pero a la vez como si fuera un poco ya diferente, ¿no? O sea, mezclar mundos, pero no muy complicados a nivel de diseño, ¿no? Híbridos, ¿no? El aspecto híbrido de un trabajo me interesa, ¿no? Listo. Muchas gracias, Rubén. Nada, pues a vosotros por el momento. Muchas gracias.